porque nos llevan a un viaje interior y mucho más allá, no solamente de la época actual que estamos viviendo, nos lleva también yendo hacia atrás, hacia mamá, hacia nuestros ancestros. Nos llegamos a sentir en alguna etapa de nuestra vida bloqueados, sentimos que no estamos avanzando, nos autosaboteamos y a veces no logramos entender qué es lo que está ocurriendo y por qué repetimos ciertos patrones. También me encanta lo que voy a decir. Bienvenidos también a ustedes y a todos sus ancestros que los acompañan. Y este episodio no es para las personas que no se quieran incomodar. ¿Cuáles son aquellos patrones que ya hemos logrado identificar? Porque claro que hay otros que quizás son mucho más difíciles. Las experiencias que pudieron haber vivido, en ese caso, mi clan de mujeres, puede haber sido de abandono, de desamor, de el amor no existe, y fue de soledad. A nuestras ancestras que se puede vivir perfectamente en pareja, que se puede vivir perfectamente en amor, sanamos nosotros y lo sanamos a ellos. Porque es un patrón invisible, que quizá tú en ese entonces, cuando conociste a tu esposo, no lo tenías presente. Entonces, ¿cómo fue que descubriste ese? Y hago esto porque corté con el prototipo de la sociedad. Somos tan afortunados porque lo más complicado de encontrar es el amor. O sea, compartir completamente gratuito y descargable para que puedan empezar justo en este camino de redefinir las lealtades invisibles familiares. Sí. Hola, bienvenido, bienvenida. Esto es Senda Interior y Luz Podcast. Este es un nuevo episodio. Venimos con un tema que nos gusta y nos apasiona mucho. Si bien todos los temas han sido muy bonitos, yo diría que ya empieza a entrar en temas más profundos, ¿no? Completamente. Es importante pedirles que de todo lo que compartimos con ustedes, que consideren que les puede aportar evidentemente a otras personas, compártanlos, sigan a nuestras redes sociales, suscríbanse. Yo soy Stephanie. Yo soy Arlinda. Y pues bueno, el día de hoy traemos el tema de redefiniendo la lealtad para elegir tu paz, sobre la toxicidad familiar, sobre tradiciones y cómo, digamos, como apartar la culpa y más allá de la culpa, cómo responsabilizarnos de estas lealtades, ¿no? Sí, bueno, y para llegar a ese punto, esos temas realmente son fantásticos porque nos llevan a un viaje interior y mucho más allá, no solamente de la época actual que estamos viviendo, nos lleva también yendo hacia atrás, hacia mamá, hacia nuestros ancestros, hacia todo lo que han pudieron, no han podido, algunos que están por acá todavía, pero que han vivido en generaciones anteriores. Hablamos de un transgeneracional, en cómo aquellas emociones, aquellas experiencias que pudieron haber vivido nos impactan a cada uno de nosotros en este aquí y en este ahora, porque como hemos comentado, no solamente heredamos la parte física, hablando del ADN, heredamos también esa transmisión de la información y de pronto nos llegamos a sentir en alguna etapa de nuestra vida bloqueados, sentimos que no estamos avanzando, nos autosaboteamos y a veces no logramos entender qué es lo que está ocurriendo y por qué repetimos ciertos patrones. Esos patrones se repiten por aquellas lealtades invisibles de las cuales la mayoría y la mayor parte de las veces no somos conscientes. Y ese nivel de conciencia lo logramos a través de esa introspección, de ese reconectar y de ese ir hacia atrás para poder identificar y reconocer qué es lo que pudieron haber vivido nuestro sistema actual, a quienes conocemos en este plano físico, así como los que ya no están. Y fíjate, ahorita que acabas de dar esa bienvenida, me gustaría hacer extensiva esta bienvenida, no solamente a ellas, a ellos, a los que estamos en este plano físico. También me encanta lo que voy a decir. Bienvenidos también a ustedes y a todos sus ancestros que los acompañan, que son energía y que prácticamente a veces los podemos sentir, a veces no, pero es tan bello el poder invitarlos a que también ellos formen parte de este espacio y que les puedan aportar. Y de igual manera,
conforme lo que vayamos compartiendo, ustedes también coméntenos a cuáles lealtades consideran ya han hecho perceptibles, ya son conscientes, y bueno, vamos a ir compartiendo, vamos a ir dando un tanto, obviamente, desde nuestra experiencia, en donde este espacio particularmente y este episodio no es para las personas que no se quieran incomodar. Este episodio sí incomoda porque te confronta a creencias, a temas que quizás consideres que no existen e importante. Si te vas a quedar acá, que abras, que te expandas, que escuches, que no te quedes únicamente con lo digamos acá, investiga, pregunta, vívelo, porque a partir de ahí comienza una expansión de mente, y cuando logramos esta expansión de mente y de saber un poco más, pues logramos también interiorizarlo. Así es. Y sumando a lo que estás diciendo, ahorita, importante también, o sea, hablando de las lealtades invisibles, ¿no? Que incluyen lo que decíamos, ¿no? Secretos, patrones que hemos identificado en nuestra familia. ¿Cuáles son aquellos patrones que ya hemos logrado identificar? Porque claro que hay otros que quizás son mucho más difíciles, pero hay otros que sí son muy notorios, que son fáciles, ¿no? De identificar, y que incluyen incluso a veces el ocupar lugares en el sistema familiar que no corresponden, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría saber o sea, tú has identificado patrones. Recordemos que en este podcast hablamos desde la experiencia, ¿no? Desde nuestra experiencia, y claro que habrá quien lo comparta, claro que habrá quien tenga experiencias diferentes, pero creo que a través de nuestra experiencia también ellos se pueden identificar con qué es lo que están viviendo y cómo empezar a identificar esos patrones, o si ya los han identificado, cómo seguirlos trabajando, cómo seguirlos transformando y seguir redefiniendo esa lealtad. Completamente. Esta lealtad no es tácita, no es que yo te diga, oye, como tú te ocurrió esto, entonces yo voy a hacer lo mismo. No, a ver, a veces actuamos de una forma inexplicable y que no logras entender el para qué. Un patrón, por ejemplo, que lo hemos compartido, es algo que aún sigo explorando y que tengo mi teoría de lo que puede haber ocurrido. Y este patrón es algo que impactó en nuestra vida, no solamente en mi vida, sino en la vida de mis hermanos, de mis hermanas, porque si bien he compartido en algunos de los episodios que mi esposo trascendió en el año 2020, y él trascendió en el mes de abril precisamente hace 5 años. Y luego, a los 3 meses de ese mismo año, no es cierto, corrijo, él trascendió en abril de 2021. Y en ese mismo año 2021, a los 3 meses, trascendió uno de mis cuñados. Hasta ahí no habíamos hecho ninguna correlación. Fue un accidente de lo inexplicable, y así como compartí que la trascendencia de tus seres amados te cambian tu vida de un instante a otro. Yo en mi caso tuve oportunidad durante 6 meses de irme preparando, pero en el caso de mi cuñado, mi hermana no tuvo oportunidad de prepararse, porque hoy estás aquí y al instante ya no estás. Entonces, eso fue algo que fue profundamente doloroso para ella, para sus hijos, y evidentemente pues, también un impacto muy fuerte para la familia. Y luego, de esos 3 meses hacia adelante, a los 9 meses, trasciende otro de mis cuñados. Con él fue un padecimiento, pero bueno, ¿cuál fue este patrón? ¿No? Que primero fueron los 3 meses y después de ahí fueron 9 meses, pero entonces somos 7 mujeres, una de mis hermanas ya trascendió, quedamos 6, pero se fue como que en línea recta, desde la más chica de este sistema, soy yo, y después siguió mi otra hermana que tenía a su esposo, y luego siguió otra de mis hermanas. Evidentemente, cuando vimos este patrón, pues dijimos, hey, que pare ahí, porque entonces no sé qué va a suceder, y fue como de 3 en 3. Ese fue un patrón en el que hasta ahora lo que yo he explorado es, mi mamá también se quedó viuda. Mi mamá se quedó viuda en promedio con las edades de mis hermanas, no con la mía. Mi mamá era mayor. Uh-huh. Y hablando precisamente de las lealtades, cuando hablamos de este clan de mujeres y hablando de otras épocas
en donde desafortunadamente los matrimonios no se daban por decisión, por elección, algunos eran por imposición, algunos eran porque ya te conocí, me quedo contigo, pero pocas veces había amor y las experiencias que pudieron haber vivido, en ese caso, mi clan de mujeres, puede haber sido de abandono, de desamor, de el amor no existe y fue de soledad. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que nosotras implícitamente dijimos, bueno, ok, entonces las mujeres hemos de quedarnos solas en algún momento de nuestra vida. Sin embargo, lo que estamos haciendo, lo que sucedió con estas 3 mujeres que somos hermanas, fue una lección de vida, una lección de amor, fue sanar a nuestro clan y enseñarles a nuestras ancestras, mostrarles a nuestras ancestras que se puede vivir perfectamente en pareja, que se puede vivir perfectamente en amor, porque estas 3 mujeres que quedamos viudas prácticamente, amamos, amamos profundamente a nuestros esposos. No es como aquella separación que dices, ya se fue, bravo, viva. No, porque estamos hablando de la buena pareja, de un crecimiento en conjunto, de nutrirnos en el camino. Y con esto, lo que estamos logrando es sanar a nuestro clan, honrar a nuestro clan, reconocer el dolor que vivieron en aquellos momentos. Y hoy por hoy, la experiencia, y ahora hablo absolutamente de mí, la experiencia que yo viví con mi esposo fue magnífica, fue maravillosa, fue de crecimiento, fue de acompañamiento. Lo extraño horrores y es mi aprendizaje. Y sigo honrando. Honro a las mujeres de mi clan, honro a los hombres de mi clan que no supieron en su momento cómo hacer, cómo actuar, porque tampoco ellos sabían, tampoco sintieron el amor, tampoco sabían cómo tratar a una mujer. Y era de ambos lados. Ahora, afortunadamente, todo ha ido evolucionando y las mujeres hemos cambiado. Las mujeres también les enseñamos a los hombres cómo se vive la ternura, cómo se vive el amor, porque tampoco lo han vivido alguno de ellos. En el caso mío, me acuerdo perfectamente, cuando empezábamos a andar de novios, Fer iba manejando, yo le llevé la mano por atrás y le empecé a acariciar la parte de la nuca. Y entonces él se estremeció y me volteó a ver y me dijo, es que nunca había sentido así, es que nunca me habían nunca me habían tocado así. Y no era caricia bueno, carnal. No, no. Era una caricia de amor que él nunca había sentido, porque todos traemos experiencias y les vamos enseñando y van aprendiendo. Entonces, en ese sentido, fue lo que vivimos como parte de estas mujeres de mi sistema familiar, lo que nos tocó vivir con la trascendencia de nuestros esposos, con el amor, la forma en la que los honramos y la manera en que yo me he comunicado con mi clan, les he hecho ver y las honro y les agradezco, pero lo que vivieron fue en otra época, fueron otras circunstancias y lo que vivimos las mujeres de esta época fue completamente diferente. Sanamos nosotros y lo sanamos a ellos. Aquí me entra mucho la curiosidad el pensar en cómo fue, o sea, porque es un patrón invisible, que quizá tú en ese entonces, cuando conociste a tu esposo, no lo tenías presente. Entonces, ¿cómo fue que descubriste ese? O sea, no es que descubrieras el patrón, pero de alguna manera lo rompiste. ¿Qué me llevó? Sí, porque realmente, ¿no? O sea, encontraste el amor cuando venías de patrones de mujeres que vivían el desamor, ¿no? Que vivían el desamor, el engaño, el abandono, etcétera. Entonces, ¿cómo es que tú logras romper el patrón? ¿Cómo lo logro? Primero fue de una forma totalmente inconsciente, porque en mi interior, desde niña, así como hemos platicado que hay mujeres que cuando están niñas sueñan en crecer, en casarse, tener hijos, todo esto, por mi cabeza nunca fue el me voy a casar, voy a tener hijos. Mi sueño ideal, así lo digo, y hago esto porque corté con el prototipo de la sociedad en donde yo quería crecer, yo quería tener a un hombre para el que yo fuera su adoración. Yo quería un hombre a quien amar, o sea, con esa reciprocidad, con una intensidad, pero esto ya era parte de mi ADN, era un sueño en el que yo decía,
yo lo quiero. Y nunca lo vi como un imposible. Evidentemente creces con diferentes experiencias de los adultos y si comienzas a decir, esto no me gusta, cómo se ve desde lejos, ni lo quiero vivir, ni quiero estar adentro. Y algo dentro de mi ser, y hablando del instinto, y hablando del corazón, lo encontré. Nos encontramos. Fíjate, no solamente que yo lo haya encontrado, nos encontramos. Hay una frase que me encanta mucho y que alguna vez la escuché y nos la dijimos. Qué maravilla que en este mundo tan grande con tanta gente hayamos coincidido en ese tiempo, en ese espacio, que nos hayamos encontrado. Somos tan afortunados porque lo más complicado de encontrar es el amor. Y yo antes decía, puede que sí, puede que no. Hoy 100% estoy absolutamente convencida y yo sabía lo que quería desde pequeña y lo logré cuando ya estaba adulta, cuando hubo ya la edad de querer hacer otras cosas, de conocer otras personas, de romper con mis propias creencias, mis paradigmas. Y alguna vez también lo dije en algunos de los episodios, fui muy rebelde, soy oveja negra, pero además eso fue de forma inconsciente. ¿Qué es lo que me lleva a hacerlo consciente? Lo mismo, hubo ese parteaguas, la trascendencia de mi esposo, los patrones de lo que ocurrió con mi familia, otro tipo de padecimientos. Yo fue cuando entré en shock y dije, a ver, es que no, yo quiero comprender, yo quiero entender qué es lo que está ocurriendo. Esto me llevó a la biodescodificación, pero dentro de la biodescodificación superó completamente mis expectativas, porque cuando nos llevan hacia el transgeneracional y a reconocer lo que ha pasado con nuestros ancestros, dije, ok, de acá soy. Obviamente hay todo un protocolo para poder conectar y lo hice, algunos de forma individual, algunos fue con acompañamiento, pero en esas experiencias pude encontrar precisamente qué fue lo que sucedió en aquel entonces con mis antecesoras y evidentemente no tengo forma de saberlo, así como tú y yo, no te voy a llamar por teléfono, oye, cuéntame qué fue lo que sucedió. La información la tenemos en nuestro cuerpo, en nuestro sistema, y lo vas a reconocer porque la piel te habla, tus órganos te hablan. Así fue como logré identificar esta parte de mujeres abandonadas, de mujeres que decían no más a los hombres hay que dejarlos en cierto momento, mejor sola que mal acompañada. Y entonces, cuando yo comprendo esto, yo hice todo ese protocolo, la sonré, sentí su dolor. Cuando tienes este tipo de contacto, sientes el dolor como si estuvieras ahí y de verdad que no es verlo todo con detalle, porque yo no soy canalizadora ni nada que se le parezca, y cuando lo hacemos es porque las emociones, la piel nos va llevando hacia allá, y el reconocer el dolor, todo lo que vivieron, honrarlas y decirles que todo esto que viví ha de cambiar para ellas, para nosotros, para las generaciones futuras que van impactando en todo nuestro sistema familiar. Ha sido grandioso porque con ello de verdad que te liberas. Es una liberación no solamente individual, es una liberación hacia todo el sistema familiar. Y cuando digo sistema familiar es hacia nuestros ancestros, y por ello me entusiasma mucho el haber dicho no solamente bienvenidos a nuestra comunidad, también a sus ancestros. Claro. Y es que, o sea, sí me sorprende mucho que tuviste, o sea, como lo dices, ¿no? Ya el episodio anterior, en uno de los episodios anteriores, hablamos de que siempre desde pequeña tú tenías una seguridad impresionante, ¿no? O sea, tanto de lo que querías como de lo que no querías. Como tal, o sea, te fue posible romper un patrón invisible del que tú no eras consciente, que no conocías, pero que has venido también, pues, también trabajando, ¿no? Descodificando, transmutando, porque a fin de cuentas tiene mucho que ver también con la concepción del amor, ¿no? Y de que también es muy difícil, o sea, como lo dices, ¿no? A lo mejor, yo no sé si encontrarlo, pero encontrar a esa persona con quien realmente puedas compartir, amar y sentirte segura es algo súper, súper retador, ¿no? Y porque romper los patrones
que venimos, ¿no? Cargando de esa línea transgeneracional, sí puede llegar a ser mucho más difícil de lo que creemos. Es que suena difícil, pero en mi caso no lo fue. Obviamente si te entran dudas, nadie quiere que te lastimen, nadie quiere resultar dañado, pero va mucho más allá, va mucho más allá porque tu corazón sabe reconocer cuando vale la pena correr riesgo. Con todo lo que pueda conllevar, tu corazón apuesta por todo y obviamente pues, es dar ese salto al vacío, pero de una forma responsable, en donde sabes que hay una reciprocidad y que ese amor te va a nutrir, porque hay amores que te destruyen, ¿no? Hay amores que nos pueden llegar a confundir y creer que estar dentro es aceptar todo lo que estamos viviendo, ¿no? En ese sentido, te estoy llevando hacia un ejemplo que me gustaría que tú nos compartas, porque hablando de ese amor que puede ser destructivo, en el que podemos tomar diferentes roles, ¿qué fue lo que sucedió contigo? En mi caso, justo identifico 2 patrones que están muy claros, ¿no? Uno de ellos es justo el ocupar un lugar que no me correspondía, ¿no? En el caso con mi mamá, sucede que yo sí siento que materné a mi mamá, ¿no? De niña, desde muy chiquita, me hice responsable primero de mí, pero también de ella, ¿no? O sea, aprendí a peinarme muy chiquita, el si comía o no dependía casi al 100% de mí, porque mi mamá estaba atravesando pues una etapa muy dolorosa para ella, o sea, mi papá y mi mamá se separaron cuando yo tenía 3 años. Creo que el romper ese patrón ha sido de lo más bonito que me ha pasado, porque a partir de ahí vinieron otras amistades que también al día de hoy disfruto muchísimo. Ya no estoy con el miedo de es que si le cuento y qué tal si, ¿no? O sea, verdaderamente esa sanación ha llegado y también incluso yo diría que hasta la relación con mis hermanas, ¿no? O sea, ha mejorado, que son mujeres y que ellas, o sea, creo que ellas sí fueron como un caso aparte, pero aún así, la confianza que les tengo el día de hoy es inmensamente más grande de lo que era antes. De lo que te pudiste imaginar. Pero fíjese, no solamente sanaste el no creer en una amistad o en la relación con una mujer, de poder acompañarse también en este viaje. Algo maravilloso que también sanaste, y insisto, cuando hablamos de sanar solamente, no sanas únicamente, sanas a mamá, sanas a las mujeres de tu plan, sanaste el aprender a ser madre. ¿Por qué? Porque no tuviste ese referente, tu mamá tampoco lo tuvo, y tú estás aprendiendo y cada día te sigues esforzando por saber cómo tener una mejor comunicación con tu hijo, cómo acompañarlo, cómo guiarlo, cómo llegarte y hacia adelante brindarle también esas herramientas que lo vayan construyendo como un ser humano increíble, porque para mí tú como mamá eres increíble, porque veo cómo te esfuerzas, porque veo todo lo que das y lo estás haciendo bastante bien. Y con esto estás sanando. Entonces, qué padre. A veces podemos decir, híjole, no tuve un referente como la mamá que hubiera querido, pero es dar gracias a mamá, porque gracias a esa mamá, ¿quién es? Ahora eres esta gran madre con tu hijo y que cada día, insisto, sigues evolucionando, te sigues transformando para dar mucho más. Primero, es mucho más para ti, porque es como la mariposa, ¿no? Primero cuando sales del capullo y esa transformación que has tenido ha sido maravillosa. Sí, y digo, primero, me emocionan mucho tus palabras. Obviamente es increíble vivir este camino y saber que, o sea, seguir viendo, ¿no? Que esos patrones verdaderamente se están quedando, ¿no? O sea, en nuestros ancestros, que igual honro con todo mi corazón, honro a mi mamá también, y sé que creo que aquí también valdrá la pena reconocer, ¿no? Que mis hermanas yo creo que también han hecho un muy buen trabajo. Y justamente o sea, me emociona tanto porque el escucharlo y el poder verlo desde esa óptica, es decir,
vaya, ¿no? O sea, verdaderamente se puede. Y aún cuando yo decía, es que ¿cómo voy a ser mamá? ¿Cómo le voy a hacer si no sé cómo? ¿No? O sea, digo, nadie sabe cómo, pero yo decía, bueno, no tengo el ejemplo, no quiero repetir eso. Y sí, o sea, o sea, sí es un trabajo que sigue siendo constante, ¿no? Porque de pronto, ¿no? O sea, el cacharme en actitudes o acciones que ella tenía, digo, ¿no? O sea, ¿cómo lo reparo? ¿Cómo, cómo le hago para seguir sanando esto y también para que a la vez mi hijo, pues también pueda seguir sanando lo que a él le corresponda, ¿no? Porque tampoco es que yo vaya a hacer todo perfecto. No, y sin duda, a ver, y algo que también sabemos perfectamente que cuando los padres no resolvieron algún tema, es alguno de los hijos quien lo va a resolver, y eso no significa apúrate, corre, no, a ver, a todo nos llega nuestro momento, nuestro tiempo, y es a través de ese despertar en el que dices, bueno, yo no me voy a echar todo encima, pero sí voy a hacer lo más que pueda, porque ahora soy más consciente, y a seguir transmutando y evolucionando todo aquello que ya vi, que ya caché, pero no es toda tu responsabilidad. Van a haber muchas cosas que no vas a poder resolver y que sin duda tu hijo lo va a tomar, va a llegar un momento que también va a ser consciente y va a decir, bueno, ok, yo también voy a resolver, pero sin que esto agobie, porque aquí también venimos a vivir, venimos a disfrutar, no únicamente a resolver todo lo demás que dejó de hacerse. Qué padre que nos tomemos estos tiempos para entrar a estos viajes interiores y que podamos, insisto, primero sanar nosotros para que también sane nuestro clan, y en este caso en tu sistema familiar, que sane tu hijo y que llegue lo más ligero posible. Pero esa es una historia que quisiera decir, y tarán, aquí ya se borró, ya todo está perfecto. El día que todo esté perfecto, pues ya no nos toca estar en este plano. O sea, estamos completamente liberados. Por supuesto. Y fuera de ese patrón, ¿tú identificaste algo más? Sí, seguro he identificado otros temas más, hablando del tema de dinero, por ejemplo, ¿no? De cómo nos podemos llegar a sabotear el decir, hay a veces de repente esas creencias de que si tienes dinero vas a cambiar, vas a ser una mala persona, si tengo dinero me van a robar, estoy expuesto, no juegues porque te vas a ir a la ruina, y ese no juegues porque te vas a ir a la ruina, pues no es hurtado, es toda una historia que viene también de mis abuelos paternos, en donde mi abuelo perdió todo en el juego. Mis dos abuelos también. También lo perdieron. Materno y paterno. Y ahí cuesta el decir, voy de su vida, me sostengo o me mantengo, porque cuando logramos sostener ya es otra historia, y de pronto vamos otra vez hacia abajo, y ahí hay que contactar para verificar realmente qué fue lo que sucedió también con nuestros ancestros, sanar, para poder sostener, y ahí, bueno, podemos encontrar diversos puntos de vista, ¿no? En donde sabemos que la mamá es abundancia, pero el papá es la fuerza, es el poder que sostiene, y hay quien puede decir, hay que honrar a la madre. Para mí es honrar a nuestro padre, a nuestra madre, porque en conjunto ellos nos ayudan a la prosperidad y nos ayudan a sostener y a tener ese poder, esa fuerza para seguir creciendo. Nosotros, por ejemplo, nos enseñaron desde pequeños, ¿no? A ser una familia bastante unida. Y en esa bastante unida no significa aguantar, resistir, todo aquello que cuando comienzas a crecer ya no te hace sentido, ya no te resuena. Yo cuando comencé a crecer, habían temas que decía, me gusta ese tipo de actitudes, ese tipo de comentarios, y cómo lo fui cambiando, obviamente conforme a mi edad, a mi experiencia, se iba diciendo, oye, evita ese tipo de comentarios, evita eso, evita lo otro. Pero yo era mucho de la idea, bueno, no yo, todos en general, de hay que estar unidos, hay que mantenernos siempre, la unión hace la fuerza. No, a ver, hay momentos, yo amo a mi familia, amo profundamente a mis hermanos, los respeto, pero hay muchas situaciones en las que no empaté. Y en las que nunca empaté, pues era precisamente en el querer adecuarme a, a cómo esperaran que yo manejara algunas situaciones, a que actuara de X manera. Y obviamente comienzo a dar ese giro cuando conozco a mi esposo. ¿Por qué? Porque mi esposo era divorciado. Mi esposo tenía hijos.
Entonces era como mi hermana, de aquí todos nos hemos casado por la iglesia, como mi hermana con un divorciado, pero como con hijos, pero como que no te vas a casar por la iglesia. Ahí fue donde dije, no, a ver, esos son ustedes, esta es mi vida, yo elijo cómo vivirla, y no me arrepiento. Claro, y estamos hablando de tradiciones Sí. cuestionables, ¿no? O sea, que pues, casarte por la iglesia, ¿por qué? ¿No? O sea, sin entrar en más detalle, es el cuestionar una tradición que para ti no hacía sentido y que gracias a romper, ¿no? Con esa lealtad, encontraste al amor de tu vida. Sí, y entonces, bueno, ¿a qué me refiero que pudo haber sido tóxico? Fue precisamente ese proceso, ¿no? Porque sí fue una lucha entre los mayores, entre la más chica, entre pongo los límites, entre eso no lo permito, entre que aprendes también a comunicarse y a mantenerte y a hacer que se respeten también tus ideas. Hay que saber también en qué momento marcar esa línea que es muy delgada, y en mi caso, sí lo hice con toda la intención de mantener a mis hermanos cerca, pero no demasiado, ¿ok? Y mantener a mi esposo cerca y mucho. Mucho, pues porque, insisto, una relación fascinante y es algo que jamás cambiaría. ¿Lo volvería a hacer? Sí, lo volvería a hacer. Porque se dio en otros contextos, en otras situaciones, y en ese sentido sí pude identificar cuando algo no me latía, algún comportamiento, alguna actitud, y me tardé en algunos momentos un poquitín. Afortunadamente pude resarcir y principalmente sentirme cómoda conmigo. No me interesaba que nadie se sintiera cómodo conmigo. Aquí lo único importante siempre fui el que yo me sintiera cómoda, porque al sentirme cómoda realmente podía fluir en todas mis relaciones. Y aquí en ese sentido me refiero a mi relación familiar, a mi sistema, a mi relación de pareja, y para mí fue lo mejor, como lo pude haber gestionado. Te digo, no me siento culpable. En su momento sí me sentía culpable. La culpa nos ataca de pronto precisamente por esas tradiciones, de cómo te atreves a alejarte de la familia, de cómo te atreves de esto. Solo puse límites y lo que dije hace un momento, mantener a mis hermanos cerca, pero no tanto, y a mi esposo sí, lo suficientemente cerca. Wow. En este sentido de la toxicidad también algo que he identificado es que el dolor, ¿no? O sea, es a veces lo que te puede detener mucho a romper con esas lealtades por el miedo a una de dos, o a ser rechazado o a sentir mucha culpa al respecto. Sí, el no verte incluido en tu sistema es como estar desprotegido, ¿no? Porque entonces, ¿quién te va a cuidar? Hablamos, esto no es una tradición familiar, hablamos de una historia de hace miles de años, millones de años, en el que efectivamente había que permanecer juntos en un clan para sobrevivencia, pero estamos en otra época. Y precisamente, afortunadamente por esas ideas, por todo eso que nos estamos atreviendo a presentar, a exponer, es que seguimos haciendo la diferencia. Totalmente. Y es que justo tú no tuviste miedo o sea, no tuviste miedo al rechazo, o sea, lo viviste y fue tóxico por el ambiente que se dio y porque la toxicidad yo creo que es que siempre se ha hecho así. Es que cómo vas a atreverte a hacer otra cosa, ¿no? Pero tú no tuviste miedo ni al rechazo y no sentiste culpa. Y hablando de esa toxicidad, o sea, yo sí llegué pues justo, ¿no? O sea, como decir, no, es que es mi mamá, ¿cómo la voy a dejar sola el 10 de mayo? Aunque me haga lo que me haga, ¿no? Y aunque se porte como se porte. Y en el poder realmente, o sea, sí me enfrenté a los dos dolores, ¿no? Uno, que en cierta parte es imaginario, porque realmente no sabes qué va a pasar, pero sí dices, es que uno, mi familia me va a rechazar por lo que estoy haciendo. Y dos, me genera mucha culpa, ¿no? Esta culpa que sientes de decir, es que merezco tratos bonitos, merezco esto que estoy eligiendo, pero me da muchísimo miedo, sí, dar ese salto. Y por eso se requiere de mucho valor, de mucha fuerza, porque lo acabas de decir, merezco. Y cuando reconoces que mereces, estás hablando de ti, de tu ser, de tu yo soy, que se merece absolutamente todo el respeto de todos,
el amor, no de todos, pero sí de quien tú elijas. Claro. Y eso fue lo que elegiste. Y la culpa, recordemos que es algo que nos han improntado igual desde hace mucho tiempo, en donde el sistema sabe que perfectamente cuando a los seres humanos nos hace ver como culpables, es ir hacia adentro, es ir a la esencia, decir, uy, me porté mal, soy un mal ser humano, soy una mala persona. Y no es verdad. O sea, y lo dijiste hace rato bastante bien. ¿Es real o es imaginario? En realidad, la culpa es algo que nos han hecho creer, es algo con lo cual es importante trabajar para ser seres humanos más libres, para ser almas realmente libres. Un alma no siente culpa absolutamente de nada. Solo se responsabiliza de lo que es y listo. Y en este camino de la sanación, justo al seguir sanando, al darme cuenta, ¿no?, de estas lealtades, al ir ay, se me fue la palabra, redefiniendo la lealtad hacia mí, hacia mi paz, es que voy a poder ver seguramente a mi mamá, ¿no? Voy a poder verla desde su esencia y ya no desde el lugar en el que estaba bien. Claro, y ahí hay que trabajar mucho, y no solamente con tu mamá, cualquier persona con la que tengamos algo que solucionar, quitarnos nosotros del rol que tenemos, quitarles el rol que tienen y vernos, identificarnos como alma, como que yo soy, ¿no? Y efectivamente en ese espacio yo soy Steph, tú eres Linda, y así con nuestra comunidad. Y cuando nos identificamos de esa manera, logramos verlo desde el plano de la compasión, desde el amor, desde la empatía, porque logramos entender que venimos acá a aprender. Estamos en una escuela, estamos en una universidad en la que vamos aprendiendo todos los días. Y cuando lo ves desde ahí, ya le quites esa rigidez, esa dureza, ese dolor. Pero bueno, ese ya será también algo de otra charla. Claro, y aquí lo importante es que nosotras hemos estado acompañadas, o sea, creo que algo súper importante son esos maestros y esas maestras que acompañan nuestro camino. Y en este momento lo que estamos ofreciendo es el poder tener pues un descargable, ¿no? Basta con que nos envíen un correo para poder ayudarlos. Que se los vamos a compartir. Se los vamos a compartir completamente gratuito y descargable para que puedan empezar justo en este camino de redefinir las lealtades invisibles familiares. Sí. Y atrévanse a dar ese primer paso. Así es. Pero bueno, esperamos que les haya gustado muchísimo este episodio. Fue hecho igual con toda la intención de que pueda ayudarles en su camino, en el despertar espiritual, en el descubrir y redefinir las lealtades familiares. Por favor, si esto resonó con ustedes, denle like. Los comentarios nos ayudan muchísimo, no tienen idea cuánto. Entonces, por favor, déjenos su comentario. ¿Cuáles son esas lealtades familiares que ustedes han identificado o que no logran, o qué es lo que no logran identificar, pero cuál es ese patrón que se repite? Nos encantará leerlos, poder ayudarlos. De nuevo, si quieren la guía descargable, pues por favor envíen el correo, denle like, suscríbanse y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.